Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa, protegidos y viendo la mano del Señor, como Él provee. Quiero compartirles para comenzar la reunión de Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Él es la roca. Y a pesar de que la economía, a pesar de que el país, a pesar de que el mundo parece que se viene abajo y hay tanta incertidumbre, tanta inseguridad, tanta intranquilidad, Dios es nuestra roca. Él no cambia, Él es fiel, a Él podemos acudir siempre y encontrar refugio. Así que vamos a adorarle en esta reunión, vamos a enfocar nuestros pensamientos y nuestro corazón en exaltar su nombre y en escuchar de su palabra. Ese es el sostén de nuestra vida, así que acompáñenme orando. Padre, gracias por este tiempo que podemos cantar a tu nombre, alabanza, Señor. Gracias porque tú eres la roca, porque eres inamovible, porque no cambias, porque siempre eres fiel, Señor. Y en esta reunión queremos poner en alto tu nombre, porque solamente tú eres digno, Señor. A pesar de que las circunstancias cambian, a pesar de que todo puede ir mal a nuestro alrededor, Señor, tú no cambias y eres digno de recibir nuestra adoración. Ayúdanos a enfocar nuestros pensamientos y nuestro corazón, Señor, también para poder recibir tu palabra, y ayúdanos a responder en obediencia a ella. Te damos las gracias, Señor, y pedimos que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar cantando. Vamos a cantar Venid, glorificad a Dios. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. Mancha puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor su gran seguridad. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
eres el Salvador. Cantamos. Salvador maravilloso, mi amigo y redentor. Nunca pensé que un cordero me pudiera salvar, oh, me pudiera salvar. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva, llenas mi alma hoy, oh, llenas mi alma hoy. Guarda, consuela y guía, tu espíritu guiador, trae esperanza a las almas en desesperación, oh, en desesperación. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma hoy, oh, llenas mi alma hoy. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma hoy, oh, llenas mi alma hoy. Bien, y preparándonos para el mensaje, en esta mañana vamos a cantar un himno muy antiguo que se llama A Dios el Padre o la doxología, y adoramos a nuestro trino Dios. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Buen día, espero que estén teniendo un gran día del Señor en esta mañana, pudiendo regocijarnos en lo que han sido las canciones y los himnos. Como se habrán dado cuenta, estamos cantando acerca de la Trinidad, pensando en la Trinidad, en lo que Dios ha hecho por nosotros, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hace varios meses les dije que iba a hacer una pequeña serie acerca de la Trinidad, ahora que estoy estudiando y es una de las cosas que requieren que haga. Entonces he estado trabajando en este proyecto de la Trinidad, haciendo varias cosas, y una de ellas es compartir la palabra de Dios y predicar 3 mensajes acerca de la Trinidad.
Algo que obviamente me gustaría estar allí en el templo haciendo en vivo con ustedes, pero el Señor lo dispuso así que aunque sea por las próximas 2 semanas, y quién sabe, quizás toda la serie, estaremos haciendo de esta manera. Pero bueno, no importa, porque lo que importa es que estemos aprendiendo de la palabra de Dios durante este tiempo, y espero que este estudio les sea de tanta bendición a ustedes como ha sido para mí, porque realmente Dios me ha enseñado cosas tremendas y oro que pueda comunicársela a ustedes en la misma manera. El tema que vamos a estar viendo en esta mañana es deleitarnos en la Trinidad. La Trinidad trae deleite sin igual al creyente. La Trinidad trae deleite sin igual al creyente. Me acuerdo cuando yo estuve en Turquía, pude ir a Turquía a visitar sitios allí bíblicos, y cuando estuve en Turquía había algo que se llamaba una delicia turca. Delicia turca. No sé si has escuchado de eso o no. Yo no había escuchado de eso hasta ese momento. Lo puedes buscar en internet, hay un montón, hasta te dicen cómo hacerlos y todo ese tipo de cosas. Pero se llamaba una delicia turca. Y estábamos parados en una como estación de servicio, y un hombre que estaba en el grupo con nosotros compró todo un plato de delicias turcas y compartió con todos nosotros. Y cuando lo ves era toda una montaña así es como un caramelo, es como gelatinoso, como una gomita pero más grande, y se ve deliciosa, obviamente, ¿no? Es una delicia turca, así lo llaman, ese es el nombre. Entonces nos empezó a compartir esto y se veía riquísimo. Y mientras íbamos agarrando, yo veía las reacciones de los que lo probaban y no les gustó. Entonces mordí un pedacito muy chiquito, y cuando lo mordés y sentís el sabor, es una de las cosas más horribles y más horrendas que has probado en tu vida. Horrendas. No me gustó para nada. No podía terminar de comer el pedacito que comí y tiré el resto del cuadradito que había agarrado. No era una delicia turca. Y cuando estábamos todo el tiempo en Turquía y alguien nos quería vender delicias turcas, nos reíamos y decíamos, si nunca hubiéramos probado esa delicia turca en ese lugar, estaríamos comprando para llevar a nuestros amigos y familiares. Pero como los hemos probado, no lo queremos. No queremos nada de esa delicia turca. Y quiero que entendamos que a veces con la Trinidad nos pasa lo mismo, pero al revés. Nos pasa lo mismo, pero al revés. Es una doctrina difícil de estudiar y comprender y entender. Entonces no lo quiero estudiar porque no lo comprendo bien, y lo dejo para los alumnos de teología y los seminarios y los intelectuales para que ellos lo estudien, y quizás yo aprendo algo, pero no lo quiero estudiar. Me da miedo, me da temor, no lo entiendo, no lo puedo comprender, no quiero saber nada con eso. Es feo, no es una delicia y no es para disfrutar. Pero realmente cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia y a enfocarnos en la Trinidad, nos damos cuenta que realmente es una delicia a nuestra boca. Es un sabor hermoso, es algo que podemos disfrutar sin parar. Y es lo opuesto de la ilustración que doy con esta delicia turca. La Trinidad no es como una delicia turca que cuando lo mordés es horrendo, sino que es como el flan que hace mi cuñada, que cuando lo probás no podés dejar de comer. Es como las galletitas que hace mi esposa en Navidad, cuando está haciendo todas las bandejas de galletitas y yo quiero comerme todas porque sé lo riquísimas que son, pero ella sabe que si como una me como 10 porque no puedo parar. Y así es la Trinidad cuando comenzamos a excavar y a entender y a comprender de qué se trata la Trinidad. Entonces me doy cuenta la delicia que es y un sabor que no puedo terminar de disfrutar. Hermoso. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy es que la Trinidad no es un problema para ser resuelto, sino que es un Dios en el cual puedo deleitarme. La Trinidad no es un problema para ser resuelto, sino que es un Dios en el cual puedo deleitarme. En el Salmo 1:2 dice así, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita día y noche.
Así abren los salmos. Y en este primer salmo habla acerca de deleitarnos en el Señor. Y cuando miramos en la Trinidad no podemos hacer nada más que deleitarnos en nuestro Dios Trino. Y es muy importante una cosa más al comenzar, que entendamos que lo que vos y yo pensamos acerca de Dios define nuestra vida cristiana. Lo que vos pensás cuando pensás en Dios define cómo vos vas a vivir para Dios. Entonces lo que yo pienso define mi vida cristiana, mi vida como hijo de Dios. Entonces comenzamos. Ahora quiero que entendamos que cuando comencemos tenemos que poner los cimientos para poder entender de qué se trata esta doctrina. Ahora cuando uno construye una casa o un edificio, al único que le importan los cimientos es al arquitecto, al constructor, y dice qué lindos cimientos, qué bueno esto. Pero para la mayoría de las personas no es algo que le interesa mucho los cimientos. Es algo que luego se cubre y hacemos todo hermosa la casa o el edificio y no nos preocupamos de los cimientos. Pero si los cimientos no están, la casa o el edificio se derrumba. Entonces cuando miramos en la Trinidad debemos poner los fundamentos, los cimientos. Y quizás no va a ser hermoso, quizás va a ser difícil de entender, difícil de comprender. Pero una vez que tenemos eso establecido, podemos construir sobre eso y entender lo grandioso de lo que la Trinidad nos enseña como hijos de Dios. Entonces, la explicación que tengo que dar más o menos por la mitad del mensaje o un poquito más es muy importante. Creo que es necesaria porque debemos entender qué es la Trinidad, de qué se trata la Trinidad, cómo defiendo la Trinidad antes de que yo pueda disfrutar de la Trinidad. Entonces te aconsejo un par de cosas. Primero, enchufate. Presta atención, pone tu mente en lo que vamos a estar mirando. Aprende todo lo que puedas. Si tenés duda en algún lugar, para el video, vuelve atrás y escúchalo de nuevo. Eso es una de las ventajas que tenés al estar en tu casa. Entonces, luego, si tenés dudas de eso, lo que yo te animo es que mientras vamos enseñando, que vayas anotando pasajes, cosas que voy diciendo y preguntas que tengas. Y cualquier pregunta que vos tengas, anotala y después mandámela, ¿sí? Y si yo puedo contestarla, la contesto. Si tengo que indagar un poco para contestar, lo haré. Y si no sé la respuesta, te diré que no sé la respuesta. Pero quiero que vos te puedas sacar todas las dudas que puedas tener en cuanto a la Trinidad. Entonces, por favor, tené tu mente alerta, anotá y pará y volvé atrás en el video si es algo que necesitas hacer para poder captar totalmente lo que estamos diciendo. Porque en el principio voy a dar muchísima información. Y es toda vital e importante. Pero no te pongas mal si no captás todo lo que estoy diciendo. Escuchá el mensaje hoy, escuchalo de nuevo mañana. Haz una pregunta, mandámela y podemos seguir conversando acerca del tema. Entonces, yo creo que la Trinidad es uno de los temas más increíbles del cual habla la Biblia, pero al mismo tiempo una de las doctrinas más ignoradas para la vida cristiana dentro de la iglesia. Lo vemos tan solo como una doctrina lejana. Entonces, en esta mañana vamos a ver primero el fundamento. ¿Sí? Recuerden que nuestro tema es que nos deleitamos en la Trinidad, que la Trinidad trae deleite sin igual al creyente. Entonces lo primero que vemos es el fundamento. El fundamento. Y allí vamos a responder la pregunta, ¿qué es la Trinidad? O quizás mejor, ¿quién es la Trinidad? ¿Es importante la Trinidad? Y luego de entender quién es la Trinidad, segundo vamos a ver la prueba. O sea, vamos a hacer la pregunta, ¿la Biblia enseña la Trinidad? ¿Y cómo defiendo la Trinidad? Entonces vamos a tomar muchos de los conceptos de paso 1 y los vamos a entender por medio de pasajes bíblicos de lo que la Biblia enseña. Para que no digas, el pastor me dio un montón de términos, pero no los apoyó con ningún pasaje bíblico. Entonces vamos a verlos desde el punto de vista de la Biblia. Y tercero, que es a donde quiero llegar, es la complacencia. La complacencia. Y la pregunta que respondemos es, ¿por qué quiero estudiar la Trinidad? Que quizás ahora decís, no sé, pero para cuando terminemos vas a tener muy claro el tema de por qué quieres estudiar la Trinidad. Entonces comenzamos con el fundamento. El fundamento, ¿qué es la Trinidad?
Una definición de la Trinidad que se ha dado es que la Trinidad es un Dios que existe eternamente como tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, un Dios que existe como tres personas. Otra manera de decirlo es que Dios es una esencia en tres personas. O quizás también que es un ser en tres personas. Entonces son todas distintas formas de dar la misma definición. El ser es lo que uno es, de lo que uno consiste. Si nosotros negamos que Dios es un ser, negamos la unidad dentro de la Trinidad. Y afirmamos, en vez de un Dios, tres dioses. Algo que la Biblia no enseña. Entonces tenemos un Dios en tres personas. Estas tres personas son distintas, ¿sí? El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo. Es más, el Padre envía al Hijo Jesucristo al mundo. El Hijo no es el Padre y no es el Espíritu Santo, sino que el Hijo es enviado para morir por nosotros. Y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, sino que es enviado por el Padre y el Hijo. Entonces, cuando miramos en esto, un Dios, tres personas, y las tres personas son diferentes, distintas. Y no se pueden confundir estas personas dentro de la Trinidad. Dios Padre no murió en la cruz por mis pecados. Dios Hijo, el Espíritu Santo no fue encarnado. Él no fue encarnado como Cristo. Cristo no fue derramado sobre las personas en Pentecostés, sino que fue el Espíritu Santo. Entonces es un Dios en tres personas, y estas tres personas son diferentes el uno del otro. Quizás algunas preguntas que vienen a tu mente al comenzar a contemplar y meditar y pensar acerca de este gran Dios trino que estamos introduciendo. Quizás podemos decir, si el Padre es Dios y el Hijo es Dios, entonces ¿Cristo se oró a sí mismo cuando oró? Y es una pregunta válida. Quizás hablas con alguien y te dice, entonces Cristo oró a sí mismo, ¿verdad? El Padre y el Hijo debemos entender que son dos personas distintas dentro de la Trinidad. Entonces, cuando el Hijo ora al Padre, el Hijo no está orando en sí a sí mismo, porque el Hijo y el Padre son dos personas diferentes dentro de la misma Trinidad. Entonces, no ora a sí mismo. El Hijo ora al Padre. Pero yo tengo esta pregunta. ¿Y si hay tres, quién es primordial entre los tres? Siempre se pone Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces sabemos que Dios Padre es primero. Es el más grande de los tres, luego Jesús, y luego el Espíritu Santo último, como que quiere ser parte de la Trinidad, ¿verdad? Pero no es así, sino que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son idénticos, y son coeternos, y son iguales en poder, en amor, en justicia, en santidad, en conocimiento y en todas las demás cosas. Los tres son Dios y ninguno es más Dios que ningún otro. Entonces, aunque el Hijo se somete al Padre y el Padre y el Hijo mandan al Espíritu Santo, los tres son coiguales. Ninguno es más que otro, solamente hay un orden en el cual ellos actúan y obran. O en el cual, Dios actúa y obra en las tres personas, o como tres personas. Entonces, tenemos por ahora un Dios en tres personas. Quiero que entendamos, próximo, que cada persona es 100% Dios. Cada persona es 100% Dios. Esto no es como una torta, imaginemos, si todas las ilustraciones que doy es para demostrar lo que no es. Esto no es como una torta, yo tengo una torta, ¿no? Y la corto en tres porciones. Toda la torta es Dios. Y entonces tengo una porción que es Dios Padre, otra Dios Hijo y otra Dios Espíritu Santo. Pero Dios no es así. Porque cuando yo te doy la porción de Dios Padre, Él ahora es un tercio de lo que era Dios. Rompía a Dios en tres partes. Pero Dios nunca se puede cortar en tres partes como una torta, porque Dios Padre, aunque es parte de la Trinidad, es 100% Dios. Y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo lo mismo. La esencia de Dios está completamente en cada persona de la Trinidad. ¿Se entiende? Entonces, Dios Padre es 100% Dios.
Dios Hijo es 100% Dios. Y Dios Espíritu Santo es 100% Dios. No es que cada uno es 33,3% Dios y juntos forman el Dios que conocemos, sino que es un Dios en tres personas, las cuales las tres son 100% Dios. Entonces la pregunta que uno puede hacer, o lo que otra religión puede decir es, vos tenés tres dioses. Vos tenés tres dioses. Decís que tenés un Dios, pero cada uno es 100% Dios, vos tenés tres dioses. Bueno, ¿qué dice la Escritura acerca de eso? La Escritura dice que no tenemos tres dioses, tenemos uno. En Isaías 45, 21 y 22 dice, pueden escuchar con atención, declaren y presenten su caso, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo. Y al final del versículo 22 dice, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. ¿Cuántos dioses? Uno. ¿Hay otro? No hay ningún otro. En Isaías 44, 6 al 8 dice así, dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Y al final del 8 dice, ¿hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. No hay otro Dios fuera de Él. Es el único Dios. En Deuteronomio 6, 4 al 6, un pasaje que quizás conocemos aún mejor, dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Un Dios. Primera Reyes 8:60 dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Dios es uno. Entonces decimos, bien, entiendo, Dios es uno. Cada persona es 100% Dios. Entonces, Dios es uno, pero hay tres. ¿No es una contradicción esto? Pero la verdad es que no es una contradicción. Porque Dios es uno en esencia, en ser. Y Dios es tres en personas. Entonces no es una contradicción. Una contradicción es si dijéramos que es uno en esencia y tres en esencia. O uno en persona y tres en personas. Esto sería una contradicción. Pero cuando Dios es uno en esencia y tres en personas, esto se complementa perfectamente. Es un Dios en tres personas. Entonces debo parar un momento y debo poder compartir algunos malos ejemplos que se han dado acerca de la Trinidad. Quizás has escuchado estos ejemplos. Quizás te los han dicho como malos ejemplos o quizás te los han usado para demostrar quién es Dios, nuestro Dios trino. Porque es algo tan incomprensible que empezamos a buscar ejemplos de nuestra vida cotidiana y ninguno funciona. Entonces el primero es un trébol. Miren esto, un trébol. Y estoy en casa, ¿no? Entonces puedo hacer esta copia y tenerlo aquí mismo. Algunos comparan a Dios como un trébol. Entonces tenés uno, porque es la hoja de las hojas del trébol, tenés 1, 2, 3 hojas. Entonces tenés un Dios en tres personas. Pero ¿cuál es el problema con este ejemplo? El problema es que ponele que es el Espíritu Santo, solo esta hoja no es un trébol. Y solo esta hoja no es un trébol, y solo esta hoja no es un trébol. Entonces hemos aprendido que Dios Padre es 100% Dios. Pero si por ejemplo este es Dios Padre y yo lo saco, eso no es 100% un trébol. Entonces esto falla en demostrar quién es Dios, porque Dios es un Dios en el cual cada persona de la Trinidad es 100% Dios. Bien, ¿entendieron lo del trébol? No lo uses como una ilustración. Segundo tenemos, y menos mal que todavía lo tenía dentro de la heladera, ¿no? Un huevo. Ahora no pude cocinar el huevo para hacer mejor la ilustración, pero aquí tengo un huevo. Y algunos usan esto como un ejemplo de nuestro Dios. Entonces, en el huevo tenemos la cáscara, que es lo que ven aquí, y a ese huevo le sacás la cáscara y tenés, luego de sacar la cáscara, tenés la clara, y luego la yema. Entonces tenés esas tres partes. Entonces uno dice, mi Dios es como un huevo. Tenemos el mismo problema que el trébol. La cáscara sola no es Dios, la clara sola no es Dios, la yema sola no es Dios, sino que necesito el huevo completo. Entonces,
un huevo nunca llega a demostrar lo que es mi Dios. Luego hay otros que dicen, bueno, entonces hay otra ilustración. Una ilustración tiene que haber. Hay un hombre y ese hombre es al mismo tiempo padre, marido y es hijo. Entonces es marido, padre e hijo al mismo tiempo. Ahí está, lo hemos logrado. Tenemos una persona y él es tres cosas al mismo tiempo. Pero tenemos un problema. Porque Dios no es un Dios con tres roles diferentes. El hombre tiene el rol de padre, el rol de hijo y el rol de marido. Pero Dios no es un Dios con tres roles diferentes, es un Dios en tres personas. Y eso no funciona. Entonces uno dice, bueno, pero yo escuché una vez que me hablaron del agua. Y que hay hielo, si se derrite es agua, y eso cuando se calienta es vapor. Ahí está Dios, en tres cosas diferentes. Una esencia, tres sustancias. Pero ¿sabes cuál es el problema? El hielo no puede ser agua al mismo tiempo y el agua no puede ser vapor al mismo tiempo. Es uno, después el otro, después el otro. Y se derrumba todo lo que pensamos que Dios puede ser. Y antes de mostrar algunas herejías que han salido de esto, quiero que entendamos que esta es una de las razones en la cual las personas, los hijos de Dios, no pueden deleitarse en la Trinidad. Porque comparamos a nuestro Dios trino con un huevo. ¿Quién quiere un Dios que es comparado con un huevo? Nadie. Porque comparamos a nuestro Dios trino con un trébol. ¿Y quién quiere eso como Dios? Y la respuesta es nadie. Entonces tomamos la grandeza de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Padre, el Espíritu Santo, y lo achicamos a algo que no solo es un ejemplo malo de lo que es la Trinidad, pero algo que no es deseable. ¿Quién quiere tener un Dios que se puede comparar con un huevo? Yo no. Yo no. Y cuando hablamos de un hombre teniendo tres roles, o el agua que es hielo, agua o vapor, esto es lo que lleva a la herejía del modalismo. Modalismo. El modalismo fue una herejía del final del segundo siglo, el principio del tercer siglo, y lo que intentó hacer es resolver las tensiones en nuestras expresiones de la Trinidad, al reducir al Padre, Hijo y el Espíritu Santo en un solo ser. Entonces lo que querían hacer es tomar la grandeza de la Trinidad y decir, vamos a simplificarlo. Y al simplificarlo, ¿saben lo que pasó? Fue una herejía. Fue una herejía. Entonces dicen en el modalismo que Dios es Dios a veces Padre, luego es Dios a veces Jesús, Hijo, y Dios a veces Espíritu Santo, pero nunca es los tres al mismo tiempo. A veces se ha manifestado como el Padre, a veces como el Hijo y a veces como el Espíritu Santo. Es un Dios con tres roles diferentes. Un Dios que se está poniendo tres sombreros diferentes. A veces este, depende de lo que va a hacer. La Biblia no enseña eso. ¿Cómo respondo al modalismo? Respondo por decir que Dios es uno en tres personas, no uno con tres roles, no uno que se va cambiando el sombrero. La Biblia nos dice que Dios es eterno en las tres personas. En Salmo 92 dice que el Padre es eterno. En Miqueas 5:2 nos dice que el Hijo es eterno. En Hebreos 9:14 nos dice que el Espíritu Santo es eterno. Todos los tres son eternos, los tres han estado desde siempre. No uno a la vez. Dios en tres personas. Nunca ha habido un tiempo que una de las personas no existiera. En la creación estaban los tres. Génesis 1:1 nos dice que Dios creó, hablando del Padre. Isaías 64:8 nos habla del Padre en la creación. Juan 1:1, Colosenses 1:15 al 17 nos habla del Hijo en la creación. Y Génesis 1:2 y Job 33:4 nos habla del Espíritu Santo en la creación. Los tres obrando en el mismo acto de creación que Dios hace. En el bautismo de Jesús está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Los tres son distintos y obran simultáneamente. El modalismo es una herejía. No lo creas. No es un Dios con tres roles, es un Dios en tres personas. En el tercer y cuarto siglo fueron en la historia del modalismo al arrianismo. Luego del modalismo, en la historia se enfatizó que el Padre no es el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre y el Hijo. La cual es correcto, es lo que nosotros ya hemos visto. Pero llevó a una herejía que vino de parte de Arrio.
de ahí viene el nombre, arrianismo, donde dijo que Cristo fue creado por el Padre. Cristo es creado por el Padre. Se comenzó a enseñar como antimodalismo, ¿sí? Como para decir, no es con uno con tres roles diferentes, cada uno es separado, pero enseñando de esa manera, Arrio lo llevó al otro extremo y dijo que solo el Padre es Dios y el Hijo es su creación. Solo el Padre es Dios, el Hijo es su creación, entonces el Hijo no existió desde siempre. Hubo un tiempo cuando el Hijo no era, sino que fue creado, y el Hijo de Dios, Jesucristo, es un Dios y no el Dios verdadero. No es coeterno con el Padre, sino que fue creado para lograr nuestra salvación. Entonces se dice que el Hijo fue la primera creación que Dios el Padre hizo. Gran tristeza en pensar de esa manera. Es más, el Hijo es más como nosotros que como Dios. En el concilio de Nicea de 325 después de Cristo se habló de este tema y Arrio fue expulsado como un hereje y se determinó de que Dios es uno en tres personas y Dios, Padre e Hijo son parte de esta Trinidad y que el Hijo es 100% Dios y 100% hombre. Ahora, hay religiones heréticas que debemos mirar rápidamente también, porque es muy importante que entendamos toda la magnitud de lo que significa la Trinidad. Porque uno dice modalismo, arrianismo, ¿qué me importa? Bueno, primero debe importarnos, pero segundo, ¿hay alguna religión que se apoya en el arrianismo hoy en día? Quizás ya lo has estado pensando. El testigo de Jehová. Los testigos de Jehová creen lo que Arrio expuso. Rechazan la doctrina de la Trinidad. Según ellos, Jesús es un ser creado. Jesús no es divino. Jesús no es Dios mismo. Ellos dicen que hubo un momento en el cual Jesucristo no existió. Es una creación directa de Dios. Y es más, ellos usan Colosenses 1:15 para apoyarse en esto, para decir que Él es el primer creado de toda la creación, donde dice que Jesús es el primogénito de la creación. Entonces ellos dicen, ¿ves? Jesucristo ha sido creado. Él es una creación de Dios. Ellos van a Juan 1:1 y dicen que el Verbo era un Dios, pero no era el Dios verdadero. Es el Hijo. Entonces creen que Cristo es un Dios poderoso, pero no es el todopoderoso. Eso es lo que ellos creen. Y junto con ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa y no una persona. Entonces uno dice, wow, usan pasajes de la Biblia para poder demostrar esto. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Tienen razón? No, claro que no tienen razón. Entonces, ¿cómo respondemos al testigo de Jehová? Bueno, primero que nada vamos a Juan 1:1. Si es el pasaje que usan, vamos allí. No hay un pasaje más claro de que Jesús es Dios que Juan 1:1. En Juan 1:1, primero que nada, si Jesús es un Dios, entonces el testigo de Jehová es politeísta, cree en varios dioses. Porque tenés el Dios el Padre, luego tenés Dios el Hijo, porque es un Dios. Y eso es terrible, porque ya hemos visto que Dios es uno solo, no puede haber más de un Dios. Segundo, en Juan 1:1, Juan usa la palabra era varias veces, lo tengo anotado. 6 veces usa la palabra era, en Juan 1:1 al 4. Y lo que muestra la palabra era es un verbo imperfecto, se llama, y un verbo imperfecto muestra continuidad, no un comienzo, no un fin, algo que fue continuo, donde dice que el verbo era Dios y muestra que continuamente Jesús ha sido siempre Dios. Déjenme leerlo porque es impactante. Cuando habla del verbo, habla de Cristo. Y dice así, en el principio era el verbo, o sea, el verbo siempre estaba. Y el verbo era con Dios. Ese verbo, Jesucristo, siempre estaba con Dios el Padre. Y el verbo era Dios. Todo el tiempo era Dios, nunca empezó a ser Dios. Entonces tenemos en el principio era el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. Y después dice, este era en el principio con Dios, por si no lo entendimos, Él estaba allí desde siempre, por toda la eternidad con Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, que podría decir en Él era la vida, porque es la misma palabra en griego.
Y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, el testigo de Jehová quiere usar este pasaje para demostrar que Jesús fue creado, pero este pasaje lo único que demuestra es que Jesús siempre estaba. Nunca comenzó a ser, nunca. Y es más, si seguimos más adelante en versículo 6 dice, y había un hombre, o hubo un hombre, y es la misma palabra que vemos del verbo imperfecto, pero ahora está en un auristo, y lo que Juan está haciendo está diferenciando entre Jesús, quien es desde siempre, y Juan, que comenzó a ser. Entonces todo el pasaje es lo opuesto de lo que enseñan y demuestra que Jesús nunca comenzó, Jesús es desde siempre. Pero cuando el testigo de Jehová viene a tu casa te va a decir, pero allí no hay un artículo, falta el artículo, entonces no es que Jesús era Dios, sino que Jesús es un Dios. Y si querés ir muy técnico, grabate esto. En griego, cuando un predicado nominativo está antes del verbo, normalmente carece del artículo definido. Y decís, eso no me lo voy a acordar. Bueno, yo tampoco, lo tuve que leer. Pero sacá el mensaje, anotátelo y decíselo. No solo eso, pero el testigo de Jehová dice que Colosenses 1:15, Cristo es el primogénito de toda la creación. Hermanos, cuando está hablando así de primogénito, esta palabra primogénito no significa siempre lo que nosotros hemos hecho que signifique para nuestro día. El primogénito hoy es el primero que nace. El primogénito, en la forma que se usa la Biblia, es que Él es el primero en preeminencia. Él es el primero en prioridad. El primero en soberanía, no en creación. Es más, versículo 16 nos dice que Él creó todas las cosas. Y si Él es creado, Él no puede ser el creador de todas las cosas. Y luego dice que todo lo que creó en Colosenses 1:16, lo creó por Él y para Él. ¡Qué interesante! Entonces, si es por Él y para Él, entonces toda la gloria va a Él. Y Dios dice en Isaías 42:8 que a Dios va toda la gloria y Él no da su gloria a otro. Jesús tiene que ser Dios. Jesús tiene que ser el mismo que el Padre. Él es Dios mismo. Si Jesús no es Dios, no hay salvación. No hay salvación. ¿Puede un hombre que no es Dios satisfacer el pecado de la humanidad? No, no puede. Solo Dios puede cubrir los pecados de aquellos que creen en Él. Y eso vamos a ver la semana próxima. Otra religión que es herética es la de los mormones, que no entienden tampoco la Trinidad. Los mormones creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses separados. Y es más, el Padre y el Hijo tienen un cuerpo tangible como el hombre, mientras que el Espíritu Santo es una persona espiritual. Entonces alguien ha explicado esto y dice, Dios Padre fue un mortal que vivía en la tierra. Murió, fue resucitado, glorificado y llegó a su estado de deificado. Entonces Dios Padre comenzó como un hombre, hasta que luego se hizo Dios. Y todos los hijos de Dios, del Padre, poseen el mismo potencial que Él para convertirse en dioses. Así como el Padre, Hijo y Espíritu Santo se han convertido en dioses, vos y yo podemos convertirnos en dioses. Entonces Jesús toma la forma de un hombre y vive aquí entre nosotros sin pecado, muere por nosotros, para que nosotros podamos convertirnos en dioses. ¿Cómo respondemos a los mormones? Fácil, hay un solo Dios, toda la gloria es a Él, no hay otro Dios. Nunca la Biblia afirma que el propósito de mi vida es llegar a ser un Dios. Dios, hay uno solo, y no sos ni vos ni yo. Entonces decir que Jesús fue creado es negar las Escrituras, y decir que tenemos tres dioses es negar las Escrituras. Entonces, hermanos, espero que hayamos podido comenzar a comprender por este primer punto qué es la Trinidad. Este es el fundamento. Y debemos entender qué es la Trinidad y debemos saber defender esta Trinidad contra religiones falsas que quieren atacar la cosa más central acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la Trinidad? Un Dios en tres personas.
Segundo, vemos no solo el fundamento de la Trinidad, pero la prueba. ¿La Biblia enseña la Trinidad? Dices, hasta ahora has leído un par de versículos, pero no has realmente demostrado las cosas que has hablado. Entonces, ¿enseña la Biblia la Trinidad? Algunos dicen, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y como no se encuentra en la Biblia, por ende, no es un principio bíblico y no debe ser estudiado. Ese es para la persona que no quiere indagar y estudiar, porque la verdad es que la palabra unión hipostática tampoco está en la Biblia, que es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, pero la Biblia lo enseña por todos lados. Tampoco la palabra membresía es una palabra que encontramos en la Biblia, pero membresía de la iglesia es algo que se ve por todos lados, en todo el libro de Hechos, en Mateo 16 y 18, en 1 Corintios 5, puedes leer todos ellos y nos llevan a que hay membresía dentro de la iglesia. La palabra canon de las Escrituras no es una palabra que encontramos dentro de la Biblia, pero demuestra de los principios que tenemos todos los libros de la Biblia que Dios nos ha dado e inspirado, y tenemos la palabra inspirada y está cerrada y no se puede añadir o sacar ningún libro. Entonces, es muy claro que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y es muy claro que el principio de la Trinidad está por toda la Biblia. Entonces rápidamente uno puede decir, bueno, pero sí está, en 1 Juan 5:7 dice, habla de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y me gustaría indagar más acerca de eso, pero lo que quiero decirles de ese versículo en particular es que no está en los mejores manuscritos griegos. Lo que dice allí es verdad, pero quizás no es original, lo más probable es que no. Pero no importa, porque eso no es el único pasaje que habla de la Trinidad y nos demuestra quién es la Trinidad. Entonces comencemos a indagar acerca de la Trinidad. Como dije, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes. El Padre envió al Hijo. ¿Recuerdan Juan 3:16? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre no envía a sí mismo, o sea, el Padre no envía al Padre, el Padre envía al Hijo. Son diferentes. Luego de su obra, el Hijo vuelve al Padre. En Juan 16:10 dice, Jesús dice, yo voy al Padre y ustedes no me verán más. El Hijo va al Padre. Luego de que el Hijo va al Padre, el Padre y el Hijo mandan al Espíritu Santo. Todas cosas que ya hemos visto, pero quiero leerles estos versículos. Hechos 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces Jesús está diciendo, yo me voy, pero el Padre va a enviar el Espíritu Santo y lo va a enviar en mi nombre. Ahí tenemos la Trinidad actuando en la venida del Espíritu Santo. En Hechos 2:32 y 33 dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Entonces el Padre da el Espíritu Santo por medio de Cristo, que es derramado sobre ellos en Pentecostés. Entonces los tres son diferentes, algo que hemos visto. Otra cosa que hemos visto es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los tres Dios. Déjenme darle algunos pasajes. Hemos visto que Dios es uno desde el Antiguo Testamento. Déjenme mostrarle que este único Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios el Padre es Dios. Y hay muchos pasajes que podría leer, pero déjenme leer este. En 1 Corintios 8:6 dice, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Y quién es? El Padre. Pero Dios Hijo también es Dios. Él no fue creado, Él es coeterno con el Padre. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. ¿Hay algo más claro que eso? Yo y el Padre somos uno. Y comienza a hablar acerca de Él y el Padre, y los judíos lo quieren matar y levantan piedras, y Jesús les dice, ¿por qué me apedrean? ¿Por qué me quieren apedrear? Y los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces los judíos mismos se dieron cuenta que Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. No un Dios, no creado por Dios, soy Dios. Y lo querían matar.
Tomás mismo, cuando él finalmente ve a Jesús, después de que Jesús ha resucitado, dice: Señor mío y Dios mío. Él demuestra la deidad de Cristo, de que Él es Dios mismo. No solo el Padre es Dios, no solo el Hijo es Dios, sino también el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, una fuerza espiritual. La Biblia no lo demuestra así. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Dice en Hechos 5, 3 y 4, cuando Ananías y Zafira han mentido acerca de lo que han vendido. Todos están, al principio de la iglesia, vendiendo propiedades y ayudando a los necesitados. Ananías y Zafira deciden vender una propiedad y solo dar una parte de lo que vendieron a Pedro y a los apóstoles, la cual no estaba mal, pero dijeron que dieron de todo lo que vendieron. Y ese fue el pecado. En Hechos 5, 3 y 4 dice: pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha hallado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Dice: y te quedaste con una parte del precio del terreno mientras estaban sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida no está bajo tu poder. Y escuchen esto: ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Versículo 3 le dice: has mentido al Espíritu Santo. Y versículo 4 dice: has mentido a Dios. Y obviamente la conclusión es: el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, y estas tres personas son un mismo Dios. Déjenme leerle algunos pasajes cuando están juntos. Primero Efesios 4, 4 al 6, que no lo voy a leer, lo hemos visto hace poco, pero vemos que hay un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero 1 Corintios 12, 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo mencionados en ese pasaje. Segunda Corintios 13, 14 dice Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Clarísimo. En Judas, versículo 20 y 21 dice: pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y hay más pasajes que se podría leer, pero no quiero que sea algo de demasiada información, sino que entendamos que la Biblia es muy clara de que cada persona de la Trinidad es Dios y los tres son un Dios. El Dios viviente. Entonces las tres personas de la Trinidad son mencionadas. Y no solo son mencionadas como una Trinidad, sino que son mencionadas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Porque uno dice: bueno, pero eso de modalismo, ¿cómo funcionaba eso? Que es un Dios que va cambiando. No, son mencionados al mismo tiempo. En el bautismo de Cristo, Dios Padre, Dios Hijo siendo bautizado, Dios Padre hablando, Dios Hijo siendo bautizado, Dios Espíritu Santo descendiendo como paloma. En Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y predicad el Evangelio. ¿En dónde? A todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Los tres que son uno. Cuando hablamos de la salvación, Efesios 1, 3 al 14, que hemos visto el año pasado. Dios Padre eligiendo quién va a ser salvo. Dios Hijo muriendo para traer redención para el perdón de pecados. Y Dios Espíritu Santo sellándonos para la futura redención adquirida. En Galatas 4, 4 al 6 dice lo mismo: lo que ha dicho Dios Padre, lo que ha hecho Dios Hijo, lo que ha hecho el Dios Espíritu Santo, y los tres son uno y los tres han obrado en la salvación. Tenemos un gran Dios, y este gran Dios nos ha dado una tremenda salvación. En medio de todo este estudio que estamos haciendo, si vos no conoces a Cristo como tu Salvador, arrepentite hoy de tus pecados y poné tu fe en Cristo. Él te quiere salvar. Y vas a poder disfrutar de esta comunión con la Trinidad. Arrepentite,
Cree que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz por tus pecados, murió y fue sepultado, resucitó al tercer día, y entonces el amor de Dios es derramado a vos por el Espíritu Santo y tenés vida eterna. Entonces, ¿cómo puedo comprender completamente la Trinidad? O hago esta pregunta, ¿puedo comprender completamente la Trinidad? Hermanos, la respuesta es no. Y menos mal, porque demuestra la grandeza de mi Dios. No puedo simplificar la Trinidad a lo que yo creo, sino que debo saber que hay cosas que no puedo comprender de esta grandeza de Dios. Michael Reeves, el autor que voy a mencionar bastante en un momento, dice así: estamos tan acostumbrados a hacer que Dios sea de acuerdo a lo que asumimos de Él, que nuestras mentes se ponen en rebeldía al pensamiento de un Dios que no es como esperaríamos. Decimos, no, Dios tiene que ser así, así que no quiero saber de la Trinidad. Hermanos, la Trinidad es incomprensible, va más allá de la mente humana, pero otro autor, Emanuel Elizondo, dice, la Trinidad es una doctrina que nosotros los cristianos debemos celebrar por su belleza y porque nos apunta a un Dios más grande que nuestra cabeza. Podemos deleitarnos en que Dios es un Dios trino que va más allá de lo que podemos comprender. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Hemos estudiado los cimientos y el fundamento. Hemos entendido lo que la Biblia enseña, la prueba, y que esto es algo que se basa totalmente en la palabra de Dios. Y hemos visto por qué es importante la Trinidad. El fin es este: que la Trinidad no es un problema para ser resuelto, sino un Dios en quien debemos y podemos deleitarnos. La Trinidad no es un problema para ser resuelto, sino un Dios en el cual podemos y debemos deleitarnos. Y a eso quiero llegar en este tercer punto. Quizás hasta ahora has pensado, esto ha sido difícil de entender, esto ha sido más allá de mi comprensión. Y quiero que reenfoques tu mente y pienses en esto. Quizás tenés que parar el video un momento y después comenzar de nuevo. Pero presta atención a esto, porque en tercer lugar vemos la complacencia. ¿Por qué quiero estudiar la Trinidad? Y la razón es para deleitarme en Dios. Para deleitarme en Dios. Todo lo demás es importante para construir lo que significa la Trinidad, pero la cima, el clímax es lo más hermoso, lo que yo disfruto de la Trinidad. Todo lo que les voy a hablar en este momento del mensaje, lo que queda, lo he aprendido de un libro que estuve leyendo basado en la palabra de Dios. Pues tuve que leer varios libros por este proyecto y este es el libro que realmente, uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Lo busqué por todos lados en español, no está en español, todavía está solo en inglés. Pero el libro se llama Deleitándonos en la Trinidad, por Michael Reeves. Así que si sabes inglés, búscalo, léelo, va a ser uno de los mejores libros que has leído en tu vida. Si no sabes en inglés, confía que lo que te estoy comunicando es la mejor forma de, alguna forma, comunicar lo que el libro ha dicho. Pero si vas y lees el libro, no digas, wow, este se copió de mi pastor, sino que yo estoy tomando información de allí, porque quiero que entendamos esta verdad tan grande y tan importante que el Señor nos ha dado. Y que cuando lo vean en otro lado sepan que no es original conmigo, sino que solo estoy transmitiendo lo que he aprendido yo en mi propio estudio de la palabra de Dios. Quiero que entendamos que porque Dios es trino puedo deleitarme en Él. Este autor, Michael Reeves, dice así: el Dios trino es el oxígeno vital de la vida y el gozo cristiano. ¿Entendieron eso? El Dios trino es el oxígeno vital de la vida y el gozo cristiano. Nosotros miramos la Trinidad como algo que es difícil de estudiar y no lo estudiamos, pero Él dice, es el oxígeno vital. No hay nada más importante que esto para mi vida cristiana. Y no es suficiente decir lo que la Trinidad es o no es, como hemos hecho hasta ahora. Es muy importante, pero no es suficiente. Sino que debo conocer la Trinidad. Y conocer la Trinidad es conocer a Dios, el Dios eterno, el Dios de hermosura infinita, de interés, de fascinación. En la Trinidad vemos la hermosura del Señor. En el Salmo 27:1 podemos hacer lo que hacía David todos los días de su vida, con la Trinidad. Porque este salmo habla de contemplar la hermosura del Señor. Y esto hacía David cuando iba al templo. Dice así,
Salmo 27:4, perdón, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Ahí está hablando de un contexto específico, pero puedo tomar ese principio y pensar en la Trinidad y meditar en la hermosura de mi Señor. Y a eso quiero llegar, porque si es tan solo una teología de quién sabe más, no sirve. Pero si es una teología que me lleva a disfrutar de la hermosura del Señor, eso sirve para todo. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de la creación? ¿Qué estaba haciendo Dios antes de la creación? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Qué estaba haciendo Dios antes de la creación? Antes que el mundo fuese, solo estaba Dios. Eso lo sabemos. Y cuando solo estaba Dios, ¿estaba aburrido? ¿Dios estaba buscando algo para hacer? ¿Cuál es mi primer pensamiento sobre Dios? Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios antes de la creación? ¿Cuál es mi primer pensamiento de Dios? Bueno, Génesis 1:1 dice que Él es creador. Entonces, lo primero que yo creo acerca de Dios es, tengo un Dios que es creador. Él es el creador. La Biblia lo afirma. Pero hermanos, si mi primer pensamiento de Dios y mi pensamiento más grande de Él es como creador, entonces, como creador y gobernador y soberano sobre el mundo, Dios necesita una creación sobre el cual tener dominio. Si lo más grande acerca de Dios es dominio, Él necesita crear el mundo. Si Dios es solo creador, Dios necesita de vos y de mí. Y dice, sí, claro, necesita de nosotros. Pero sabemos que Dios no necesita de nada. Es importante que entendamos que Dios es poderoso, que Dios es creador, y la palabra afirma las dos cosas. Pero esto no es lo que define todo de nuestro Dios. Esto no define quién es Dios. Si Dios es tan solo uno que tiene dominio, ¿qué clase de salvación ofrece? Supongamos que Dios es uno que solo reina, ¿sí? Es un creador que reina. Yo quebranto las reglas, yo creo en Cristo para salvación, yo no tengo una relación con mi Señor porque Él es tan solo un juez, Él es tan solo alguien distante que está reinando. Entonces, tengo gratitud a Dios, pero no amo a Dios. Michael Reeves da este ejemplo, y lo he cambiado un poco, pero es parecido. Si yo cruzo un semáforo en rojo y hay un policía y él me detiene y me tiene que dar una multa por lo que yo he hecho, pero el policía tiene compasión de alguna forma y dice, mira, esta vez te doy una advertencia, no lo hagas más y seguí con tu camino. Yo estoy aliviado, yo tengo gran gratitud, yo voy a hablar a todo el mundo de lo que el policía hizo ese día, qué bueno. Pero aunque tenga gran gratitud, yo no amo a ese policía. Pasa el tiempo, yo me olvido de lo que ese policía hizo. Yo no tengo por qué amar a ese policía. Si Dios es primero gobernador, si Dios es primero creador, si Dios es primero soberano, yo no lo puedo amar. Ni siquiera sé lo que es amor. Tendría gran gratitud hacia Dios, pero no lo amaría. Pero lo hermoso es que Dios no es primero creador, sino que Dios se ha revelado a sí mismo como Padre. Como Padre. Dios es primero Padre. Dios es revelado como Padre. En Juan 14:6 Jesús habla y Él dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No al Creador, no al Omnipotente, no al Soberano, al Padre. En Juan 1:14 Jesús vino a este mundo para revelar a Dios. ¿Y qué dice? El Verbo, o sea Jesús, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino a este mundo para revelarnos al Padre. En Juan 1:18, en el mismo contexto, dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Jesús estaba con el Padre y ahora ha venido a dar a conocer al Padre a nosotros. En Mateo 11:27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar.
Cristo viene a este mundo para revelarnos al Padre. El Padre se revela a sí mismo como Padre. Y porque es Padre, Él ama a Cristo, Él me ama a mí y yo puedo amar a Él. Entonces me lleva a la pregunta que ya he hecho, que decís tú, no la contestaste. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de la creación? Vayan conmigo a Juan 17. Hasta ahora he dicho un montón de pasajes y hemos visto la Biblia, pero quiero que vayamos a este pasaje para entender este principio tan importante. Vayan a Juan, el libro de Juan, capítulo 17, versículo 24. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de la creación? Parece una pregunta incomprensible. ¿Cómo puedo saber yo, cómo puedes saber vos, lo que Dios estaba haciendo antes de la creación? Juan 17, 24, vemos que Jesús aquí en Juan 17 está orando a Dios el Padre, justo antes de ser llevado a ser encarcelado y luego morir al otro día en la cruz por nuestros pecados. Y dice así: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Y escuchen esto, y miren con atención. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo escuchaste? Míralo de nuevo. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera creado, antes de que Dios ejerciera dominio sobre este universo, antes de que haya cualquier cosa en existencia, Dios era un padre amando a su hijo. En toda la eternidad. Cristo no fue creado. Por toda la eternidad Dios fue un padre amando a su hijo. Lo más fundamental de Dios no es algo abstracto acerca de quién es, sino el hecho de que Él es Padre. Eso es lo fundamental de nuestro Dios, que Él es Padre. Y Jesús se refiere así, se refiere a Dios como Padre cuando está orando. Ya hemos visto pasajes, pero cuando Él está orando esa noche antes de ser entregado, alentándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Los apóstoles, cuando escribieron, hablaban de Cristo como el Padre, como Dios Padre de Jesucristo. Dice, por ejemplo, 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Padre. No es que trabaja como Padre, no es que se pone el gorro de Padre, algunas veces ese sombrero. Su esencia es Padre. Él crea como Padre y gobierna como Padre. Es creador, es gobernador, es soberano, pero lo hace todo como Padre porque así se ha revelado y eso es quién es Dios. Es Padre. Y como Padre, Dios es amor. Es más, ser Padre significa amar. Y decir, ¿cómo? Porque si Dios no fuera Padre, no podría amar. Y si Dios no amara, no sería Padre. Ustedes entienden muy bien que toma 2 personas amar. Si yo quiero amar a alguien, debe haber alguien al cual yo tengo que amar. Si Dios no es Padre, entonces Dios no tiene hijo, entonces por toda la eternidad Dios no puede amar a nadie hasta que Él haya creado algo para amar. Y si Él necesita algo para amar, entonces necesita crear, y si necesita crear, entonces muestra que Dios no es autosuficiente. Él necesita de nosotros, Él necesita de su creación. Dios no necesita de nada. Podemos compararlo, como hace Michael Reeves, a el Dios Alá del Islam. El Dios Alá es un Dios solidario. Él no tenía a quien amar antes de la creación. Él creó para poder amar, porque no tenía un hijo. Entonces Él necesita crear porque necesita amar. Y entonces Él necesita al hombre. Pero el Corán también dice que Alá no necesita de nada y no depende de nadie. Pero se ve que sí depende de alguien, porque Él no sabe cómo amar. Y es más, crea para su autogratificación, para que lo amen a Él. Pero Dios es Dios Padre
y ha amado al Hijo por toda la eternidad y no necesita crear nada, sino que para demostrar su abundante amor que ha tenido con el Hijo para siempre, Él crea para demostrar en nosotros ese mismo amor. Dios no necesita de mí, Dios escoge crear para que Él demuestre su amor como Padre a sus hijos que ha salvado. Entonces Juan 17:24, antes de todo en la eternidad, Dios es un Padre y Dios es un Padre que está deleitándose en su Hijo para siempre. Y Reeves dice, es solo cuando vemos a Dios como un Padre amoroso que podemos deleitarnos en su sabiduría. Ahora, ¿cómo se ve esto cuando entramos a los evangelios y a lo que la Biblia nos enseña acerca de la Trinidad? Es increíble. El amor del Padre al Hijo no se ve en ningún lugar mejor que en el bautismo de Cristo. Vayan conmigo a Mateo 3, 16 y 17 y mantengan un dedo aquí en Juan 17. Mateo capítulo 3, Jesús está por comenzar su ministerio. Y Juan el Bautista ha venido y predicado de el Mesías que viene, y ahora viene Jesús a comenzar su ministerio y él es bautizado. Miren conmigo Juan 3, 16 y 17, dice así. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decían, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Qué gran amor que vemos en este pasaje. Y las tres personas de la Trinidad están involucradas en este amor del Padre. Jesús es bautizado y al salir del agua se abre el cielo, el Espíritu Santo desciende como una paloma sobre él. Y Dios habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me he complacido. ¿Qué está ocurriendo aquí? Aquí el Padre declara su amor por el Hijo, en quien Él tiene placer y lo hace mientras el Espíritu Santo descansa sobre el Hijo. La forma en la cual el Padre da a conocer su amor por el Hijo es por medio del Espíritu Santo. Y lo hermoso de esto es que es la misma forma en la cual Dios da a conocer su amor por nosotros. ¿Cómo lo sé? Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es por medio del Espíritu Santo que el Padre declara su amor por el Hijo, y es por medio del Espíritu Santo que el Padre declara ese mismo amor por nosotros, sus hijos. Este amor es una muestra del amor del Padre en la Trinidad por su Hijo antes de la fundación del mundo. Dice aquí en Juan 17:24, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Por toda la eternidad el Padre ha amado al Hijo en el Espíritu Santo. El Padre siempre ha disfrutado de amar al Hijo en su comunión más íntima. Él no necesitaba de nosotros, Él no necesitaba crear. Él está de forma íntima amando al Hijo por toda la eternidad. Y nos crea a nosotros para que también demostremos ese amor. Para que Él demuestre ese amor con nosotros. En 1 Juan 4:9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por medio de Él. ¿Cómo demuestra su amor por nosotros? En mandar a su Hijo unigénito, el cual ha amado desde toda la eternidad y lo manda a morir por nosotros, para que Él derrame su amor en mí y en vos. El Padre ha amado al Hijo desde antes de la fundación del mundo.
Y el Padre quiere demostrar ese amor en nosotros. Leí 1 Juan 4:9. Miren Juan 17 de nuevo. Pero miren versículo 26, dice: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El amor que ha demostrado por toda la eternidad con Cristo, ahora manda a Cristo y salva a personas para que el amor con el que amó a Jesús por toda la eternidad pasada, Él va a amar a nosotros por hoy y por toda la eternidad que sigue. Dios en su poder crea como Padre para demostrar su amor abundante, y eso lo da a nosotros. Y nosotros ahora hemos sido derramados el amor de Dios, y ese amor que ha sido derramado en nosotros debemos demostrarlo los unos a los otros. En 1 Juan 4, 7 y 8, que habla de este mismo contexto, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo sé si conozco esta Trinidad? Amo como Él me ha amado. Es a esta vida que nos llama la Trinidad. A esta vida. El mismo Espíritu que reposó sobre Cristo es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Y el Padre dice por medio del Espíritu: este es mi Hijo amado. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en respuesta, el Espíritu Santo no solo demuestra a mí que soy hijo de Dios, pero el Espíritu Santo obra en mí para que yo clame: Abba, Padre. Dice Romanos 8:15: han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces el amor de Dios es derramado sobre mí por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra en mi vida para que yo clame a Dios y diga: Abba, Padre. Disfrutando, deleitándome en el Señor. Michael Reeves habla del Espíritu Santo, dice: cuán grande y encantador es entonces la obra del Espíritu. Nos une al Hijo para que el amor del Padre por el Hijo también nos envuelva. Nos trae a sí mismo para compartir en el deleite del Padre por el Hijo, y nos lleva a compartir la delicia del Hijo en el Padre. Como hijo de Dios, vos y yo recibimos el amor abundante que el Padre tuvo hacia el Hijo por toda la eternidad. Cuando yo soy salvo, el Espíritu Santo me une a Cristo. El Padre me conoce y me ama como su Hijo, y por el Espíritu Santo comienzo a conocerlo y amarlo como mi Padre. Entonces, para finalizar en esta mañana, creo que ha sido un pasaje glorioso para mí, y espero que para vos también, para que podamos deleitarnos en la Trinidad. ¿Entendés la grandeza de nuestro Dios Trino? El Dios Trino no es un dolor de cabeza, no es un calambre que me agarra cuando comienzo a estudiar la Trinidad, no es un problema para ser resuelto, es un Dios en el cual podemos deleitarnos, porque Él es nuestro Padre. Nos ha adoptado por medio de Cristo, nos ha dado el Espíritu Santo para clamar: Abba, Padre. Quizás cuando vos pensás en el término Padre, no es un lindo término para vos. Quizás no has tenido un buen padre. Quizás al escuchar la palabra padre decís: ay, si Dios fuera cualquier cosa menos padre, porque yo tengo una imagen terrible de lo que es un padre. Pero yo quiero que vos entiendas que Dios es el Padre perfecto. Dios es el ejemplo de lo que debe ser cada padre. Y si no tuviste un buen padre, lo siento mucho. Pero quiero que sepas que si sos creyente tenés el mejor Padre, y Él derrama su amor en ti todos los días, como ha derramado eternamente su amor en el Hijo. Él es tierno y amoroso, y vos podés deleitarte en Él. Aún si has tenido un buen Padre, yo he tenido un excelente Padre, y he podido deleitarme en Él hasta el día de hoy.
pero nunca podré deleitarme en Él como me deleito en mi Padre Celestial, porque el amor de mi Padre Celestial es infinito y me deja disfrutar de Él cada día. Deleitate en Dios. Dios Padre ha estado amando al Hijo por medio del Espíritu Santo por toda la eternidad. Este amor es demostrado a vos y a mí, a todos nosotros, por medio del Espíritu Santo al ser adoptados como hijos de Cristo, como hijos en Cristo. Como dije al principio de Michael Reeves, el Dios Trino es el oxígeno y el gozo de la vida cristiana. Entonces te pregunto, si eres el oxígeno y el gozo de la vida cristiana, ¿cómo es tu vida cristiana? ¿Cómo es tu vida cristiana? En fin, tu vida cristiana depende de lo que vos pensás de tu Dios. Si pensás que Dios es increíble, grande, hermoso, que derrama su amor por medio del Espíritu Santo a nosotros como lo hizo con su Hijo, tu vida cristiana crecerá. Pero si tu Dios es así, tu vida cristiana será así. Tu vida cristiana es el fruto de lo que vos creés acerca de Dios. ¿Crees en un Dios trino que abunda en amor infinito y te lo ha derramado a ti? Si crees en eso, entonces vas a vivir una vida santa, porque vas a querer vivir para el Señor cada momento de tu vida. Vas a vivir una vida donde no querés ofender a Dios, porque Él es tu Padre, Él te ha amado y vos no querés ofender a tu Padre. Querés ser un hijo que lo ama siempre y ha demostrado su amor por medio de entregar su Hijo por nosotros a morir en esa cruel cruz por nuestros pecados. Y derramó su Espíritu sobre mí para que entienda el amor de Dios Padre. Entonces no lo quiero ofender. Cuando entiendo la realidad de la Trinidad y me deleito en Él, vivo una vida santa donde no ofendo a mi Padre Celestial. Entonces vos vas a vivir una vida mediocre, ofendiendo al Trino Dios, o vas a vivir una vida de santidad, amándole. Porque cuando entiendo mi Dios Trino, puedo vivir, puedo cumplir con el mandato más grande, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deleitarse en Dios es deleitarme en el amor de Dios y luego vivir con ese amor hacia Dios y hacia otros. El Dios Trino es un Dios en el cual podemos deleitarnos para siempre. Para siempre. ¿Vos conocés a este Dios Trino? ¿Es tan solo una doctrina para los estudiosos, para que ellos estudien y ellos comprendan? ¿O te deleitas en Dios, en Él, sabiendo que Él transforma por completo tu vida? Y Él derrama en ti lo que ha sido desde toda la eternidad su amor. Hermanos, hemos sido creados para amar y para deleitarnos en el amor del Padre al Hijo por medio del Espíritu Santo, para deleitarnos en la Trinidad. ¿Cuál es el deleite más grande de tu vida? Debe ser el deleite de la Trinidad. ¿Cómo me deleito en Él? Siendo su Hijo, conociéndolo, creciendo, queriendo conocer más de Él y amándolo con el amor que Él ha demostrado a mí, que es un amor eterno y abundante, a Cristo por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, qué hermoso poder clamar a ti. Abba, Padre. Tú eres nuestro Padre. Tú has sido Padre por toda la eternidad. Tú no has creado un hijo para ser Padre. Desde la eternidad hasta la eternidad eres Padre. Y desde antes que creaste el mundo, ya has estado derramando tu amor en el Hijo por medio del Espíritu Santo, amándolo con un amor profundo que no podemos ni comprender. Y ahora has creado, nos has hecho a nosotros, nos has hecho no solo una creación, sino una nueva creación, salvándonos, y podemos deleitarnos en el amor eterno que has derramado en Cristo, porque lo derramas sobre nosotros en el Espíritu Santo. Padre, que la Trinidad no sea tan solo algo complejo que no podemos comprender, sino que la Trinidad sea algo en la cual nos deleitamos con todo
nuestro corazón. Te pido que transforme nuestra vida, que sea el oxígeno de nuestra vida cristiana, que vivamos sin ofender al Dios Trino, que vivamos en santidad, amando a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y a los demás con el amor que has derramado sobre nosotros, y que clamemos a ti, Abba, Padre. Te damos gracias por el gran Dios que eres, que la Trinidad transforme y cambie cada aspecto de nuestra vida y nos deleitemos en ti para siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Espero que este primer mensaje de esta serie haya sido de tanta bendición para vos como para mí. Toma este día, estos días, para meditar en esto y deleitate en nuestro gran Dios Trino. Que el Señor te bendiga.